Bendiciones, mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gloria a Dios que nos permite continuar con este estudio de Tito, la epístola a Tito, perdón, y vamos a continuar, como usted ya lo vio en el título. El tema que vamos a ver el día de hoy es la doctrina de la fiera. Es un tema muy importante, hermano, y estamos en Tito parte 2, perdón. Así que le invito a que no se vaya, que se quede hasta el final, porque es un tema de mucha importancia. Así que prepárese, prepare su Biblia, prepare su corazón, prepare su cuaderno, que vamos a dar inicio. Bendiciones, mis hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes, qué bueno que siguen aquí. Espero que todos se encuentren muy bien y estén listos para recibir la palabra que el Señor tiene el día de hoy para nosotros. Como ya lo vieron en el título, el tema que vamos a ver el día de hoy es la doctrina de la fiera. Estamos en Tito, parte 2. Si usted es la primera vez que nos ve, hermano, y se ha perdido algún tema, le invito a que se suscriba para que no se pierda de ninguno de los temas que estamos dando y que vamos a dar en este año. Y es importante que active la campanita para que le avise la aplicación de que estamos subiendo un video nuevo. Así usted no se pierde de ningún video. También le invito a que nos escriba a este correo electrónico sablevision.yt@gmail.com. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, si necesita algún material, escríbanos ahí. La semana pasada nos escribió una hermanita que quería material. Hermana, si usted nos está viendo, escríbanos a este correo electrónico. No escriba su correo electrónico en el área del chat o en los comentarios, porque es más fácil que alguien vea su correo y es vulnerable. No es seguro pues que comparta usted su correo electrónico por medio de los comentarios. Por eso dejo yo aquí el correo electrónico para que usted escriba por ahí. Y con mucho gusto a ese mismo correo electrónico con el que usted nos escriba, pues le mandamos todo el material que usted necesite. Es completamente gratis, así que les invito, si usted necesita algún material de lo que estamos dando, sea por escrito o en audio, vamos a hacer la, vamos a procurar también poder tenerlos en audio para que usted lo pueda disfrutar también sin tener que tenerlo en pantalla. Si usted tiene YouTube Studio, también lo puede hacer en YouTube Studio. Ahí tenemos algunos estudios de Sablevisión. Usted nada más busca Sablevisión y ahí le van a aparecer también en esa aplicación de YouTube Studio. Usted puede escuchar los temas tipo en formato podcast. Es decir, usted lo puede escuchar sin tener que tener la pantalla de su teléfono o dispositivo encendida, ya sea usted si lo está viendo en computadora, celular o tableta. En televisión, al parecer, creo no hay esa aplicación, pero yo creo que ya no tardan en ponerla también. Así que paciencia. Si usted quiere de todas maneras algún tema en especial, pues nos escribe y le hacemos llegar con mucho gusto y sin ningún costo el estudio. Solo ténganos paciencita un poquito porque pues obviamente es trabajo de más, ¿verdad? Estar sacando los temas en audio. Pero usted díganos uno en específico y ese se los mandamos. Obviamente no nos diga, quiero toda la temporada esta porque pues nos va a tardar un poquito más, ¿verdad? Pero con mucho gusto, mis hermanos. Así que tengan la libertad de estar aquí pidiendo lo que necesiten. Está aquí el correo electrónico este, abierto para contestar, para hablar, platicar. Si usted necesita pues solamente platicar con nosotros, pues también nos podemos poner de acuerdo y ahí tenemos también un método para poder tener una videollamada o una llamada de audio. Siempre estamos, hermano, en disposición para lo que usted necesite. Pues, ¿qué les parece si vamos iniciando? Hoy vamos a continuar con Tito.
Estamos estudiando esta epístola. Ya aprendimos el martes, ¿verdad? Que el apóstol o el discípulo del apóstol, o sí, también apóstol Tito, era un joven. No era un joven como lo habían dicho muchos, ¿verdad? Que creen que era un hombre joven. Y aprendimos que era más o menos de la edad del apóstol Pablo, ¿verdad? Era un hombre ya maduro. Cuando vemos la vida del apóstol Tito, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo lo comienza a mencionar en 2 de Corintios y en Gálatas. Vamos a ver la primera vez que lo menciona en 2 de Corintios 8:23. Acompáñenme ahí. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a vuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Aquí se refirió el apóstol a Tito como un compañero, y esa palabra compañero se deriva de otra palabra griega que se pronuncia koinos, que quiere decir el que tiene comunión conmigo. Entonces Tito era íntimo del apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a leer Tito 1:4. Acompáñenme a Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Quiere decir que la fe del apóstol Tito era una fe común a la fe del apóstol Pablo. Es decir, que Tito tenía el mismo nivel espiritual que tenía el apóstol Pablo. Entonces, la fe de Tito estaba al mismo nivel que la fe del apóstol Pablo. Y por eso le decía que en esta epístola, hermano, íbamos a ver un diálogo entre maduros. Es un diálogo entre dos maduros que están en el mismo nivel espiritual, en el mismo nivel de fe. Vamos a seguir leyendo Tito. Acompáñame al capítulo 2, versículo 1 al 7. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Pablo le dice a Tito que se muestre como ejemplo no solo de los jóvenes, sino también de los ancianos y de las mujeres. Y por eso creemos que Tito no era joven. A él le dice exhorta, más que a Timoteo, que sí era joven, le dice, a Tito le dice reprende y a Timoteo les dice exhorta. En esta epístola vamos a encontrar 3 capítulos con doctrina impresionante, donde el apóstol Pablo le está hablando a un hombre maduro. Acompáñeme a 2 de Corintios 2:13. 2 de Corintios 2:13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. La primera vez que menciona a Tito, le da un título de hermano, lo que hace referencia a que es contemporáneo, alguien que es de su misma edad, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar una doctrina que solo aparece en esta epístola, en la epístola de Tito. Acompáñeme a Tito 1:5. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ya aprendimos, mi hermano, y estuvimos estudiando, ¿verdad?, que el trabajo de Tito era un trabajo apostólico de establecer ancianos. Y esta palabra anciano se deriva de la palabra griega presbíteros, que nos habla también de los pastores. Así que el trabajo que le encomendó el apóstol Pablo a Tito era el ministerio de nombrar pastores en cada lugar. No era cualquier cosa, ¿verdad? Pero quiero que observe que el apóstol dejó a Tito en Creta. Y Creta era una isla del mar Egeo.
la isla más grande en Asia, esta isla de Creta. Y en ese tiempo, hermano, se le consideraba a esta isla como el centro del mundo. Y allí es donde dejaron operar a Pablo. Y vea la palabra que el apóstol le da al apóstol Tito en el versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Quiere decir, hermano, que en medio de la iglesia de Creta había un profeta. Dice que aquí había un profeta. Y vamos a corroborar. Acompáñenme a Hechos 2.6. Hechos 2.6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Que estaban hablando en lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses, aquí están los cretenses, y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Fíjese, hermano, cuando el Espíritu Santo descendió en Hechos 2 y la iglesia empezó a hablar en lenguas por primera vez, allí también había cretenses, y estos cretenses de Creta oían hablar a la iglesia en lenguas de las maravillas de Dios. Fíjese, hermano. Y de allí salieron hombres de Dios a predicar a Creta. Y eso explica por qué Creta tenía profetas. Amén. Vamos a seguir leyendo o vamos a volver a leer Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando el Espíritu Santo descendió por primera vez en Jerusalén, había ahí ya hombres de todas las naciones bajo el cielo. Quiere decir que el Espíritu Santo procuró que cuando se derramara su poder, hubiera testigos de todas las naciones para llevar el Evangelio a todo lugar. Qué glorioso, ¿verdad? Quiere decir que el Espíritu Santo quiere diseminar la palabra a todo lugar. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es procurar que la palabra se expanda por todo el mundo. Y entre estos creyentes que estuvieron ese día salió el profeta de Tito 1:12. Y eso nos habla, hermano, de que Dios prepara ministros, eh, aunque en lugares donde uno no se imagina, ¿verdad? Ministros que están llevando la palabra a todo lugar. Aunque uno de repente ni se dé cuenta, el Señor ya está preparando profetas para que se lleve la palabra de Dios a todo lugar. Y este profeta que habló de los creyentes dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. La ciudad donde estaba predicando Tito era una ciudad donde eran mentirosos, según el profeta, donde eran malas bestias, donde eran glotones, ociosos. ¿Usted cree que hay diferencia con la iglesia de hoy? ¿Usted cree que en la iglesia no haya mentirosos, glotones, malas bestias? Pero lo que me llama la atención es que cuando dice que los cretenses son malas bestias, esta palabra bestia se deriva de la palabra griega terión y significa fiera salvaje. Usted lo puede corroborar buscando el número Strong 2342. Entonces, lo que el profeta de Creta estaba diciendo, que los cretenses eran fieras salvajes, indóminas. Así que Tito 1:12 está hablando de la fiera de los cretenses, de la bestia que hay en los humanos. La Biblia nos enseña que todo hombre y mujer, todo humano, tiene una fiera adentro. Acompáñeme a Salmo 73:1. Salmo 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón.
en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí está hablando Asaf, y Asaf estuvo a punto, hermano, de apartarse de Dios, y la razón fue que vio la prosperidad de los impíos. Le dio un poco de celito. A veces, cuando miramos que la gente que no busca a Dios es prosperada y que los que buscamos a Dios no nos llegan los bienes materiales, pues entra en una crisis existencial delante de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que le pasó a Asaf. Él se fijaba y empezaba a ver que sus compañeros que no buscaban de Dios empezaban a prosperar económicamente y él no. Y entonces le empezaron, dice que por poco tropieza su pie, resbala su pie. Vamos a seguir leyendo versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Me voy a brincar hasta el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Fíjese, hermano. Entonces Asaf no entendía por qué los malvados prosperaban y les iba bien, porque a los que se apartan de Dios les iba bien. Él estaba pensando, ¿cómo es que pasa esto? Y yo creo que a usted y a mí nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo es que mi vecino, siendo como es, empieza a prosperar tan fácilmente? Hasta que fue al santuario, comprendió el final de ellos, dice aquí el Salmo. Quiere decir que hay cosas que solo en la casa de Dios, que solo en el santuario de Dios podemos comprender. Por eso la importancia, hermano, de congregarnos. Es imperante, hermano, y es bien importante y primordial el no dejar de congregarnos, porque ahí podemos encontrar y entender ciertas cosas que no podemos entender por nosotros solos. Es bien importante, hermano, comprender que tenemos que congregarnos. Algunos no entienden el misterio de congregarnos, la importancia de congregarnos, pero dice que cuando Asaf entró en el santuario, pudo comprender el final de ellos, de todos esos hombres que prosperaban siendo que eran malos. Vamos a seguir leyendo versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Lo que entendió Asaf, hermano, es que a veces el Señor permite que al impío le vaya bien, pero al final trata con él. No hay uno solo, hermano, a quien Dios no le pida cuentas, y que al final no le dé lo que necesita, o lo que ha hecho ha debido a su trabajo, ¿verdad? O cuál va a ser su pago, depende de lo que haya hecho, bien o mal. La recompensa viene, ¿verdad? Y viene para aquellos que hemos caminado en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que este año es un año de recompensa. Pero para tener esa recompensa, pues tuviste que haber sembrado, ¿verdad? Tuviste que haber trabajado. Así que gocémonos, hermano, porque siempre nosotros no nos apartamos del Señor y hacemos todas las obras que Él nos pide, ¿verdad? Y por eso es que vamos a poder recibir una recompensa. Para bien o para mal, porque los impíos también recibirán su recompensa, pero para ellos será para mal. Vamos a seguir leyendo el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Fíjese cómo dice aquí, era como una bestia delante de ti. Asaf está diciendo que dentro de nosotros hay una bestia. Dentro de nuestra alma hay una fiera que es necesario que el Señor quite. Y nos la va a quitar
en la gloriosa parucía. Amén. Por eso nosotros como hijos de Dios, a pesar de ser iglesia de Cristo, tenemos luchas internas. Porque hay una fiera dentro de nosotros, hermano, y esa fiera no será quitada sino hasta en la parucía. Entonces tenemos que estar peleando con esa fiera que de repente quiere salir, con esa bestia, ¿verdad? Que de repente es iracunda, que de repente es tiene arrebatos de violencia, arrebatos de tristeza, arrebatos de melancolía, arrebatos de, ¿cómo le dice esta otra palabra? De depresión. Tenemos que estar luchando con esta bestia, hermano. Por eso lo que dice Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Aquí Pablo estaba hablando de la fiera que está en el alma. Todos nosotros, hermano, tenemos una fiera en el alma. Y el apóstol Pablo lo explica perfecto en Romanos 7:7. Esto ya lo estuvimos estudiando anteriormente cuando estuvimos estudiando Romanos, así que si usted quiere ver ese estudio también lo puede ver en la lista de reproducción de Romanos. Ahí estuvimos hablando de los hombres fiera. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ese tiempo, hermano, en el que el hombre vive sin ley es el tiempo de la inocencia, el tiempo de la niñez. El niño es inocente hasta que es consciente de lo bueno y lo malo. Amén. Y quiero que note que el apóstol no dice que el pecado apareció, sino que el pecado revivió. Quiere decir que si el pecado revivió es que hay pecados preexistenciales, que hay pecados que ya se cometieron y que reviven. Fíjese cómo dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo es que todos pecaron? ¿En dónde es que pecaron todos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues en la preexistencia. Quiere decir que cuando nosotros éramos espíritus, fallamos. Y por eso estamos en esta tierra, hermano. Por eso estamos en este planeta. Porque aquí en este planeta nos están dando una oportunidad. El Señor nos está dando una oportunidad de ser redimidos. Amén. Y redimido quiere decir ser comprado 2 veces. Quiere decir que ya nos habían comprado una vez. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, que ya había nacido una vez. Y no se refería, hermano, al nacimiento del vientre materno en la tierra, sino que ya había nacido arriba. Y era necesario que volviera a nacer. Es por eso que dice que es necesario que nazca de nuevo. Quiere decir, hermano, que nosotros como espíritus nacimos vivos en la presencia de Dios. Pero en algún momento nuestro espíritu falló y esa falla nos hizo venir a la tierra. Es decir, nos hizo morir. La muerte, la palabra original quiere decir separación. Entonces nosotros al fallar somos separados de la casa del Padre y morimos por primera vez. Entonces es necesario revivir, es necesario volver a nacer. Y dice Romanos, y quiero hacer énfasis, no estoy hablando de reencarnación, no. Estoy hablando de encarnación. Nosotros al ser espíritus no teníamos carne. Y al ser separados de la casa del Padre encontramos muerte. Pero el Señor nos revive el espíritu aquí en la tierra y nos da un cuerpo. Es por eso que no estamos hablando de reencarnación, sino de encarnación. Amén. Dice Romanos que por este pecado fuimos destruidos. Y si estamos destruidos, quiere decir que alguna vez estuvimos instituidos, ¿verdad? Al meternos a la profundidad de la palabra, nos vamos a dar cuenta, hermano, que en esta tierra lo que estamos ya teniendo es una segunda oportunidad. Así que no pierda el tiempo pidiéndole al Señor 2 oportunidades para hacer bienes o proyectos en esta tierra.
Ya estamos viniendo, hermano, y estamos viviendo nuestra segunda oportunidad y no podemos desperdiciarla. Es por eso que siempre les hago la invitación, busquen primeramente el reino de Dios, todo lo demás es añadido. El Señor ve nuestras necesidades y nuestros deseos del corazón, pero siempre y cuando nosotros estemos primeramente con nuestra prioridad en Él. Amén. Imagínese si el Señor nos está dando una segunda oportunidad, usted y no la estamos aprovechando, creyendo o pensando en, híjole, quiero hacer bienes, quiero hacer quiero tener varias casas, varios terrenos, cosas que dejarles a mis hijos, a mis nietos, cosa que el Señor ya viene pronto, ¿verdad? Escuché alguna vez a algún pastor decir, mi mayor sueño es poder llegar a viejo y poder jugar con mis nietos. Pues sí, yo le diría, híjole, está muy todavía pensando en la tierra. Mi mayor deseo es ya no ver ni siquiera a mis nietos, sino que mis hijos y mi familia y yo podamos ver al Señor ya cara a cara en parucía y que podamos disfrutar del reino de Dios. Obviamente ya en el cielo, pues, ¿qué vitalidad vamos a tener, verdad? No puedo estar pensando yo en tener vitalidad aquí en la tierra. Y así como este ejemplo, hermano, hay muchos ejemplos que muchos hermanos pueden estar pensando en buscar los bienes materiales primero que el reino de Dios. Nuestra segunda oportunidad es poder redimirnos, hermano. El Señor ya pagó por nosotros. Ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo por perseverar y por preservar ese hermoso acto que hizo el Señor de sacrificio y de limpiarnos con su sangre? Hay muchos que son como los puerquitos, discúlpenme la comparación, que son recién lavados y lo primero que van a hacer es encharcarse al lodo y volverse a ensuciar. Y el Señor en su misericordia nos vuelve a limpiar y nos vuelve a tratar. El asunto es de que cada vez que se limpia, pues se va percudiendo, se va denigrando y el alma, hermano, se va desgastando. Es por eso que hay muchos cristianos de avanzada edad que están llenos de amargura, llenos de complejos, porque han caído una y otra y otra y otra vez y pueden decir, esto a mí no me funcionó, no lo hagas tú. Entonces se cierran y decir, yo tengo más experiencia. Dejemos, hermano, que el Espíritu trabaje en nosotros y no nos nazca esa fiera de volvernos a ir a ensuciar. Domemos esa fiera y pidámosle al Señor que nos quite esa fiera. Vamos a continuar leyendo y estudiando esto de la fiera, hermano, porque es muy extenso. Pero a grosso modo lo estoy diciendo. La fiera lo que quiere es ir a ensuciarse, lo que quiere ir es disfrutar de los deseos carnales, de los apetitos del vientre, del corazón. Y lo que el Señor quiere es que nosotros nos deleitemos más en su presencia, leyendo su palabra, llevándola a cabo, no solo leyéndola, sino viviéndola. Y vamos a ver que en Lucas 15 hay tres parábolas y vamos a ver cómo es que el Señor nos enseña aquí. En Lucas hay tres parábolas. Una es la oveja perdida. Este es el cuerpo. La segunda parábola es la moneda perdida. Está hablando del alma. Y la tercera parábola es el hijo perdido. Está hablando del espíritu. Y con el espíritu, en la parábola del hijo pródigo, el espíritu le dijo al padre, dame la parte de herencia que me corresponde, y se fue. Amén. Eso nos da mucha luz. Quiere decir que el pecado preexistencial que cometimos fue que no nos quisimos sujetar a la voluntad del Padre y quisimos hacer nuestra propia voluntad. Y le dijimos al Padre, ¿sabes qué, Padre? Ya aprendí mucho de ti. Ahora déjame vivir a mí mi experiencia. Ya no me quiero regir bajo lo que tú dices. Ahora quiero experimentar lo mismo, lo mío propio. Y es ahí cuando nos separamos del Padre. Y es por eso que estamos aquí, hermano. Y si quieres saber qué le pasó a su espíritu, lea la palabra del hijo pródigo. Ahí le va a dar una luz, una ventana muy grande. El espíritu nació en la casa del Padre, al igual que el hijo pródigo. Pero llegó el momento en que el hijo pródigo pidió su herencia. Entonces, como que el pecado existencial de nuestro espíritu es que nuestro espíritu quiso trabajar en autonomía del Padre. Se quiso separar. Y la figura la encontramos en el profeta Jonás. A Jonás lo mandaron a Nínive. ¿Y a dónde se fue él? Él quiso hacer su propia voluntad y se fue a Tarsis. Entonces, hermano, venimos a la tierra
por desobedientes. Pero aquí en la tierra Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos ansiosos y hambrientos de su palabra, ¿verdad? Cuando nuestro espíritu falló, apareció en la tierra. Los espíritus nacieron vivos, pero cuando se dieron cuenta que ya aquí en la tierra estaban muertos. Y fíjese qué dice Romanos 7:9. Acompáñeme a Romanos 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo estaba diciendo en este versículo, cuando yo era un niño, cuando estaba en inocencia, no tenía ley ni pecado. Pero cuando logré entender la palabra, el pecado revivió. Amén. Entonces ya había pecado, pero el pecado estaba dormido. Quiere decir que cuando los niños están en inocencia, el pecado está dormido. Pero cuando ellos entran a la conciencia, el pecado revive. Y estoy hablando del pecado preexistencial, hermano. Y al revivir el pecado, muere nuestro espíritu. El espíritu muere cuando se despierta la conciencia de la raza humana. Por eso es por lo que la hija de Jairo se murió a los 12 años, porque está figurando la muerte del espíritu. Y al despertar la conciencia humana, la conciencia humana, hermano, eh, pero aún así, hermano, nuestro Dios, que eh, había un Jairo que fue a llamar al Señor para que le resucitara a su hija, Dios fue misericordioso y, y así como este Jairo llama al Señor, así nosotros como padres, hermano, tenemos que ir a buscar al Señor para que el Señor resucite a los nuestros. Amén. Por eso, hermano, si tú tienes problema con tus hijos, si tú tienes problema con algún pariente de corta edad que entra en una etapa difícil de su edad, no te pelees con él. Lo que tienes que hacer es ir a buscar al Señor. Él puede hacer todo, hermano, con tus hijos, con tus primos, sobrinos, con esa familia que tienes que es de esa edad difícil, ¿verdad? Pero métete tú primero con él, con el Señor. A veces uno dice, es que no me quiere hacer caso y no quiere leer la Biblia, pero tú lees la Biblia. No quiere hacerme caso, no quiere ir a la iglesia y tú vas a la iglesia con gozo. Es primero que, por eso, hermano, que primero tú, como padre, como madre, tienes que meterte con el Señor. Y obviamente los hijos te van a seguir. Por eso el trabajo de los padres es el ir a buscar al Señor para que les resucite a sus hijos. Por eso el Señor le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, y la niña se levantó. Eso es una resurrección espiritual. Si tus hijos ya están más que muertos, hermano, no te preocupes. Ve y busca al Señor, que el Señor los puede resucitar. Obviamente tú también no contribuyas a matarlos más, dejándolos que ellos vayan en la corriente del mundo, ¿verdad? Si es que ya tendrá su encuentro con el Señor. No, mi hermano, tú como padre tienes la responsabilidad de Él, que se te fue concebido como hijo. Amén. Así que no contribuyas tú en decir, ah, sí, te dejo ir a tal fiesta, ah, sí, te dejo tener tantas novias, ah, sí, te dejo hacer esto, te dejo hacer lo otro, a cabo que el Señor tendrá su tiempo para ti. Y sí, el Señor tendrá su tiempo para él, pero tú como padre en realidad lo amas como para dejar que él tropiece y pase por ciertas situaciones que no debería de pasar. Mejor no, mejor antes instrúyelo y métete tú con el Señor y verás que ese hijo puede ser resucitado. Amén. Cuando aceptamos a Cristo, hubo resurrección espiritual. Acompáñeme a Romanos 7:10. Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo está diciendo, cuando yo era un niño, yo viví sin ley, pero cuando desperté a la conciencia y conocí el mandamiento de Dios que decía no codiciarás, empecé a codiciar. Entonces el pecado me engañó y yo morí.
Quiere decir que el pecado no solo es un acto, hermano, sino un ser. Fíjese que dice Génesis 4:7. Acompáñeme a Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En la traducción Biblia Jerusalén, no la tengo aquí en pantalla, pero se las voy a leer. Y ahí si me hacen favor, mis hermanos que siempre están al pendiente, lo escriben en el área de comentarios, por favor. Génesis 4:7 en la traducción Biblia Jerusalén. Dice, ¿no es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. Fíjese, hermano, dice que si obras bien podrás alzarlo. ¿Alzar qué? Alzar el rostro. Entonces Génesis 4:7 dice que el pecado es una fiera. Entonces cuando despertamos a la conciencia no teníamos la madurez para enfrentar el pecado. Por eso el pecado se aprovechó del mandamiento y nos mató. Pero ahora que Cristo nos redimió, ya tenemos palabra. Ahora sí tenemos la madurez para decirle al pecado, vete en el nombre de Jesús, no quiero nada contigo. Amén. O sea que si uno sigue siendo presa del pecado es porque sigue siendo niño. No, no es un hombre maduro. Y no por inocente, hermano, sino por inmaduro, porque no ha querido crecer en las verdades del Señor. Y entonces entendemos que el pecado es una fiera. Amén. Cuando el hijo pródigo no conocía lo que había fuera de la casa del padre, se quiso ir. Pero cuando el pródigo conoció la posilga que había afuera, nunca más quiso salir de la casa del padre. Amén. Fíjese que dice Romanos 7:14. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí Pablo está hablando de la fiera. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo que él tiene un nuevo hombre, un espíritu vivo resucitado, pero adentro de él tiene viviendo una fiera. Amén. ¿Y qué es la fiera? Podemos preguntar, ¿verdad? La fiera son 4 cosas. Número 1, la carne. 2, la concupiscencia. 3, el viejo hombre. 4, el pecado. Esto es la fiera. Usted si lo quiere apuntar y ahí hacer y remarcarlo para que se dé cuenta que es la fiera. La carne, la concupiscencia, el viejo hombre y el pecado. Estas 4 cosas, hermano, conforman la fiera. Esa fiera que hace que hagamos lo que no queremos hacer y que no hagamos lo que queremos hacer. Amén. Nosotros queremos llegar a la iglesia puntual, pero nunca lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay una fiera que nos lo impide. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En la carne, en la fiera, hermano, no mora el bien. La carne no va a ser redimida. Por eso nos van a dar otro cuerpo. Por eso dice 2 Corintios 5:1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Lo voy a poner para que quede aquí como pie de imprenta. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nuestra carne, hermano, jamás se va a convertir. Por eso mucho que le evangelicemos a nuestra carne no va a cambiar. Y eso solo va a venir a cambiar en un abrir y cerrar de ojos, o no un cerrar y abrir de ojos a la final trompeta.
Pero no la trompeta de Apocalipsis, hermano, sino la trompeta de la regeneración. Esa trompeta que empezó a sonar desde que aceptamos a Cristo. Y un día va a dejar de sonar, hermano, y nuestro cuerpo va a ser cambiado. Y el nuevo cuerpo que se nos dé será un cuerpo sin fiera. Va a ser un cuerpo transformado. Entonces, sí vamos a vivir para hacer la voluntad de Dios sin fiera. A lo que el apóstol Otoniel le llama los cibernéticos de Dios. Algún día vamos a hablar de ese tema, pero al apóstol le enseñaron que estos hombres que ya no tienen fiera, que van a ser transformados, no es que le den un cuerpo nuevo, hermano, sino que este cuerpo va a ser transformado, va a ser glorificado, va a ser exaltado y se le va a quitar la fiera. Lo digo como para corregir que les dije que nos van a dar un nuevo cuerpo. Es decir, sí va a ser un nuevo cuerpo porque va a ser transformado, pero va a ser este mismo sin exaltado, sin la fiera. Y a este hombre el Señor le mostró al apóstol Otoniel Ríos que su nombre es los cibernéticos de Dios. Después tocaremos ese tema, pero si usted lo quiere ir escuchando, pues vaya ahí a buscar los cibernéticos de Dios con el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Va a ser de mucha bendición. Pero le recomiendo que si usted lo quiere ir a escuchar, se ponga los anteojos espirituales y escúchelo con el espíritu, porque si no, se va a confundir. Si no tiene usted prisa, aguánteme y yo le tendré preparado ese tema ya desmenuzadito y desglosado para que sea de mayor comprensión. Porque a veces el apóstol, como hablaba puros pastores, de repente no da algunos textos porque es obvio que los pastores ya saben de qué está hablando y a veces hace unas referencias de temas profundos a los cuales los pastores ya estaban acostumbrados y entonces cuando uno lo escucha, pues de repente se queda así como que bailando en las lomas, así se dice aquí en México, ¿no? Como que medio desconcertado. Pero si obviamente usted ya tiene una madurez espiritual, ya ha escuchado varios temas de los que hemos hablado aquí, de los que ha hablado el apóstol Otoniel, pues obviamente ya usted podrá escucharlo de una manera diferente. Si usted lo quiere ir a escuchar, vaya y pídale al Espíritu Santo el discernimiento y que le pueda mostrar lo que el apóstol o el Señor le enseñó ahí al apóstol y el apóstol les pudo exponer a los pastores en aquel tiempo. Pero si usted me espera, lo vamos a predicar aquí en su debido tiempo, ya actualizado. Amén. Porque hay muchas cosas que el Señor ya ha revelado en estos últimos tiempos y este tema de los cibernéticos de Dios está actualizado. Acompáñeme a Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal que está en nosotros, hermano, es la fiera. La fiera es inherente a la carne. Seguimos leyendo versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior que está en nosotros, hermano, es nuestro espíritu vivo. Y una señal de que tenemos espíritu vivo es justamente lo que estamos haciendo en este momento, deleitándonos en el mover de su palabra. Amén. Hay mucha gente que no quiere congregarse y no se deleita en la palabra de Dios porque su espíritu está muerto. Ya empieza a decir que la palabra de Dios no es la Biblia, que esa es la pura escritura y lo toma y lo menosprecia. Pero la escritura es la esencia de la palabra de Dios. Una cosa es la palabra de Dios y la otra cosa es la voz de Dios, en lo cual también muchos se confunden. Que dicen, si no está escrito en la Biblia, ¿quiere decir que ya no es palabra de Dios? No, si no está escrito en la Biblia es porque tú estás escuchando la voz de Dios. Pero la voz de Dios nunca se va a contradecir a lo que ya está escrito. Amén. Por eso dice la Biblia que si aún vinieran ángeles y te predicaran un evangelio diferente a lo que ya está escrito, no les hagas caso. Porque sí hay voces, hermano, que te pueden enseñar y te pueden decir, hasta pastores, hermano, que te pueden decir, ya no hagas caso a la escritura. Esa no es la palabra de Dios. Hay que tener mucho ojo, hermano, porque la palabra de Dios está implícita en la escritura. Y que hay mano negra en la escritura, hermano. Todo lo que está escrito
sea la traducción que sea, fue escrita bajo la voluntad de Dios. ¿Usted cree que algún hombre se puede brincar la voluntad de Dios? Nadie puede brincarse la voluntad de Dios, ni ninguna potestad, ni ningún dominio, mucho menos ningún hombre, ningún espíritu susurrador. Nadie puede brincarse la voluntad de Dios. Todo está sujeto a su voluntad. Y si algún error de dedo, algún error de mala traducción está en alguna traducción, por eso tenemos y por eso el Señor permitió varias traducciones. Hay traducciones en infinidad de idiomas y para eso también tenemos la concordancia, tenemos diccionarios. Entonces, si hay alguna mala traducción, alguna mala connotación y sin contexto, pues lo puedes corroborar fácilmente. Y principalmente, hermano, que tenemos la mayor, no puedo decirle herramienta, sino que el mayor maestro y quien está aquí a un lado de nosotros y dentro de nosotros y que nos puede decir si estamos leyendo algo correcto o no, que es el Espíritu Santo. Así que no tenga miedo usted en leer la traducción Reina Valera 60, que se le ha tirado mucho de ser una traducción errónea. No, usted no tenga miedo, usted léala, el Señor y el Espíritu Santo le va a revelar y le va a decir, mira, ten cuidado con esta palabra, estúdiala. Y entonces, obviamente, usted al estudiar esa palabra puede buscar las diferentes traducciones y se va a abrir un panorama más amplio. El apóstol Otoniel Ríos le preguntaban, apóstol, ¿cuál es la traducción de la Biblia legítima? ¿Cuál es la más apegada a lo original? Y el apóstol Otoniel les dijo, todas. Todas las traducciones hacen una Biblia de cristal. Es decir, cristal porque se hace transparente. Todas las traducciones de la Biblia hacen que nuestro panorama se amplíe y podamos ver en realidad cuál es el contexto, qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esa epístola, de ese evangelio, de ese profeta, de ese salmo, de ese proverbio. Y es eso, hermano. Usted no tenga miedo y tenga mucho cuidado de que no le digan, ya no leas la Biblia. La Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia no es la voz de Dios y lo que está en la Biblia es erróneo. Tenga mucho cuidado porque ya hay muchos que están enseñando eso. Y hay mucha gente que se está dejando desviar por esos pseudopastores que ni congregación tienen. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es otra ley de la fiera, hermano. Y la fiera se alimenta del pecado. Por eso cuando pecamos, la fiera se hace grande. Pero cuando nos consagramos, la fiera se hace chiquita y la podemos someter. Es por eso por lo que el mismo cristiano puede estar con un gran deseo de pecar o casi sin presencia del pecado, dependiendo de cuánto él se consagre. A veces, para unos que se meten y se consagran, pues una copita de vino se las enseñan y no les afecta en nada. Pero alguien que es alcohólico y que no ha sujetado a su fiera y no se consagra, le pasan una copita de vino y ya se perdió por 3 días en el alcohol. Amén. Porque la fiera está o muy grande, y esto es por decir cualquier cosa, hermano. Tomé el ejemplo del vino porque creo que es el más entendible, pero hay infinidad de cosas que pueden atacar al cristiano. Entre ellas, pues también la falsa doctrina. Si uno está bien consagrado y bien adoctrinado, pueden venir a decirle infinidad de cosas y uno dice, ay, sí, 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 tú síguele diciendo, háblame, ándale pues. Pero los que no están consagrados, los que no están metidos en la doctrina, dicen, híjole, estaba yo mal. Entonces, puedo escuchar la música que yo quiera. Ay, no me pasa nada. Ah, bueno, pues entonces escuchemos rock, escuchemos reggaetón. Acabo que no pasa nada. Veamos películas de terror, veamos películas de suspenso. No, no me va a pasar nada. Hermano, el chiste es consagrarte y el Espíritu te va a dar discernimiento de lo que puedes o no puedes hacer. Bueno, todo lo puedes hacer, pero ¿qué te conviene hacer o qué no te conviene no hacer, verdad? Dice el Señor que para nosotros todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. O sea que podemos
ver películas, sí. Podemos escuchar música del mundo, sí. Podemos escuchar ciertos mensajes en la televisión, podemos ver ciertas cosas, sí las podemos ver, pero ¿nos conviene? Es ahí la cosa, ¿verdad? ¿Podemos comer tal o cual cosa? Sí, podemos comer tal o cual cosa, beber tal o cual bebida, pero ¿nos conviene? Ahí el dilema, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando Cristo aparezca en su parucía, hermano, nos va a quitar la fiera. Pero usted se va a preguntar, ¿mientras qué voy a hacer? ¿Qué hago antes de que el Señor venga en su parucía? Pues vamos a leer Romanos 8:9. Es 8:8, perdón. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y qué es con E mayúscula? Vivimos según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si andamos en el Espíritu, hermano, vamos a tener disminuida a la fiera y la vamos a tener sometida. Es por eso que usted no se preocupe de tener la fiera ahí hasta que el Señor viene y nos la quita. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros, amén. Pero si andamos en la carne, pues vamos a tener una fiera como oso grizzly, hermano. Y ella o la fiera nos va a tener sometidos a nosotros. Por eso le dice Pablo a Tito: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Uno de los profetas de Creta les dice. Pablo le está hablando a Tito de la fiera. Le está diciendo que tiene muy grande a la fiera. Y vea lo que le dijo a Tito que hiciera. Vamos a leer Tito 1:13. Tito 1:13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. A la fiera, hermano, hay que reprenderla duramente. Y justo para eso sirve el ayuno, para someter a la fiera. No malpasada de hambre, hermano, sino ayuno de lo que alimenta nuestra carne y darnos un atascón de la presencia y del pan del cielo que es Cristo mismo. Muchos denigran el ayuno pensando en dejar de comer, pero en realidad el ayuno es dejar de hacer lo que la carne quiere hacer, y no solamente eso, sino meternos a la presencia de Dios. No me sirve de nada el dejar de comer. Bueno, sí, puedo perder algunos kilitos, ¿verdad? El dejar de comer. Pero no es eso el verdadero ayuno, hermano. El verdadero ayuno es abstenerme de los alimentos, pero en el mismo tiempo meterme en la presencia de Dios. O decirlo de una mejor forma, que metido en la presencia de Dios no me importe si tengo hambre, si tengo sueño, o si quiero ver la tele, o si quiero irme a pasear. Que no me importe nada de lo que acontezca alrededor del mundo, sino que yo estoy bien metido en la presencia de Dios. Eso es someter a la fiera en ayuno. Así que si usted tiene a la fiera muy potente todavía, métase a ayunar. No solamente deje de comer, sino que métase en intimidad con el Señor. Propóngase un tiempo de oración, un tiempo de devocional. Y también le hace bien dejar de comer, abstenerse de comer en la mañana. Y usted puede tomar agüita y con eso usted al cuerpo le está diciendo, a ver, aquí el que manda es el espíritu. Así que, cuerpito, aunque tengas hambre y te rujan las tripas, te me aguantas y nos vamos a meter en la presencia del Señor. Y fíjese que no le va a costar, porque estando en la presencia del Señor el tiempo ya se vuelve de Cronos a Kairos. Usted se mete al Kairos de Dios y el tiempo Cronos pasa volando. Entonces cuando usted termina de su devocional, dice, ay, es hora de comer. Ah, pues gloria a Dios, vamos a comer. Y va a ser de mucha edificación para su vida y para su espíritu. Póngalo en práctica, verá
que el Señor también ahí lo puede bendecir. Amén. El ayuno no es del Antiguo Testamento, el ayuno no es algo anticuado ni algo de que ya practicaron nuestros abuelos y nosotros no. El ayuno usted lo puede practicar, pero así como le digo, de una forma correcta. No es solamente dejar de comer, porque hay muchos que dicen, ay, yo estoy en mi ayuno de 3 días y hasta lo proclaman y lo anuncian a los 4 vientos. Y así dejan de comer, pero están en el chisme o están viendo una película, ponen a ver una serie de Netflix diciendo, sin dejar de comer, diciendo estoy en ayuno. Y eso no es un verdadero ayuno. Amén. El verdadero ayuno es dejar abstenerse de lo que la carne quiere. Amén. Y alimentarnos del pan del cielo que es Cristo mismo. A la fiera, hermano, solo hay que domarla, porque el único que nos la va a quitar es Cristo, cuando venga por nosotros en parucía y nos dé un cuerpo glorificado, un cuerpo exaltado. Amén. A Tito lo llamaron a reprender la fiera de los hermanos, pero antes de reprender la fiera de los demás le dijeron que fuera ejemplo para ellos. ¿Se fija? ¿Qué quiere decir esto? Que antes de querer reprender las fieras de los demás hay que reprender la fiera propia. Porque de lo contrario seremos como los fariseos, queriendo quitar la paja del ojo ajeno y no viendo la viga que tenemos en nuestro ojo, ¿verdad? Esta carne no tiene redención. Por eso nos la van a cambiar, nos van a dar un cuerpo exaltado. Y mientras eso sucede, hermano, sujetemos la fiera. Y la vamos a sujetar simplemente consagrándonos. Amén y amén. Queda mucho por decir, hermano, acerca de la fiera. Lo voy a dejar hasta aquí porque ya llevamos algo de tiempo. Pero vamos a continuar la siguiente semana. Así que si usted no está suscrito, le invito a que se suscriba para que no se pierda del siguiente tema, que va a ser la continuación de este tema que fue tan hermoso, que es la doctrina de la fiera. Lo vamos a continuar el próximo martes a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Así que lo invito a que se suscriba y active la campanita para que la plataforma le mande una notificación de cuando estamos subiendo el video nuevo. Amén. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación, nos puede escribir al correo electrónico sablevisión.yt@gmail.com. Ahí con mucho gusto, hermano, los vamos a atender. Como les dije al inicio, ahí usted nos escribe. Pues si quiere usted platicar, si usted quiere hacer una pregunta o necesita algún material, ahí con mucho gusto se los hacemos llegar. Por favor, en los comentarios no deje sus correos y no ponga ahí información que pueda estar al alcance de gente mala. Mejor escríbanos ahí al correo electrónico y ahí mismo podemos contestarle y hacerle llegar todo lo que usted necesite. Amén. Pues mis hermanos, pase una excelente noche si nos está viendo el jueves por la tarde, o una excelente mañana, tarde, depende del día que usted nos esté viendo. Si el Señor nos lo permite, nos vemos acá el martes a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Por el momento, descanse, vuelva a repasar el estudio. Le doy un enorme agradecimiento y quiero hacerlo aquí público a nuestra hermana Rosy, que nos envió su tema desglosadito sin que yo se lo pidiera y que no lo hiciéramos aquí público, pedírselos, porque yo he visto que pues a muchos ya no les gusta, ¿verdad? Hacer sus esquemas, sus bosquejos y hacer sus resúmenes, no les gusta, pero a la hermana nos lo mandó por Messenger, no, por WhatsApp, y nos dio mucho gusto el ver cómo están interesados en aprender. Así que mi hermana Rosy, siga usted adelante, siga estudiando la palabra del Señor y el Señor le va a dar conforme a su corazón. Así que usted métase ahí en la presencia del Señor y busque primeramente el reino de Dios, y Él sabe todos los deseos de su corazón y se los va a cumplir. Amén. Y así como a mi hermana Rosy, los invito a los demás, a todos los que estamos en el discipulado virtual, a que también no se dejen enfriar, por favor. Yo no se los pedí, pero ahora sí se los voy a pedir. A todos nuestros hermanos que nos ven del discipulado virtual, mándeme su resumen, por favor, vía WhatsApp. Ustedes ya tienen ahí el número. Y si usted no está en este discipulado virtual y le gustaría, no se desespere, vamos a abrir un nuevo discipulado virtual, pero aún estamos en stand-by. El Señor nos va a decir en qué momento lo podemos abrir. Y cuando sea así, vamos a hacer la convocatoria y usted esté al pendiente, porque vamos a dar ahí el número de WhatsApp para que podamos estar
en contacto y hacemos una videollamada. En general hacemos una reunión virtual y se pone muy hermoso, hermano, es de mucha edificación. Así que si usted quiere participar, esté muy al pendiente. Y los que ya participamos el año pasado, les voy a invitar, hermano, para que no se enfríen, a que cada uno me envíe su resumen escrito, por favor. Ya sea en hoja, en Word, en computadora, como usted quiera, pero usted hágalo. Por favor, aquí también me voy a dar cuenta si usted nos sigue siguiendo aquí en estos videos, si usted se queda hasta el final, porque obviamente solo los que manden este material serán los que están viendo y me daré cuenta quiénes siguen al pendiente. Pues mis hermanos, sin más, pasen excelente noche. Nos vemos por acá el martes a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, para seguir continuando con Tito y ver esta doctrina de la fiera. Amén. Bendiciones. Les voy a dejar este circulito para que se suscriba y este recuadro para que vean la lista de reproducción de Tito. Bendiciones.